Si ya compraste tu dashcam y tienes dudas sobre la instalación, te mostraremos un resumen de lo que involucra el proceso con un kit de cableado y encontrarás tips muy útiles que podrás implementar. Y si aún estás en la etapa de evaluación, puede ser que lo que veas te ayude a tomar la decisión. Acompáñanos. La instalación de ejemplo se realizará con un sistema por Mido D50 con 3 canales y pantalla estilo retrovisor de 12 pulgadas, cuyo proceso es muy similar a la mayoría de los sistemas modernos. En el paquete, lo primero que veremos será la pantalla y debajo el resto de los elementos, incluyendo las 3 cámaras, el módulo GPS, la banda de silicona para montar la pantalla, el cable receptor de video, un adaptador de 12 voltios de corriente, cables de extensión para las cámaras frontal y trasera, un manual de usuario ilustrado en inglés, 2 láminas antirreflejos, además de herramientas y accesorios que serán muy útiles durante la instalación. También es común que los sistemas incluyan tarjetas de memoria en el paquete, pero si desean, pueden reemplazarla por otra de mayor capacidad según el límite recomendado para su dashcam. De manera opcional, pueden conseguir el kit de cableado para conectar la cámara a la caja de fusibles del carro y obtener una conexión más invisible que la que ofrece el adaptador de 12 voltios. Pero antes, vamos a conectar el sistema verificando que tanto la pantalla como los periféricos funcionen correctamente. A menos que contemos con un convertidor de 12 voltios dentro de casa, debemos llevar todo al carro y conectar las cámaras para esta prueba. Recuerden insertar una memoria microSD si el dispositivo no la tiene, y luego de formatearla podremos confirmar que el sistema puede grabar sin dificultad, que la unidad principal reacciona correctamente, ya sea por los botones o pantalla táctil, que las cámaras muestran lo que se espera, que los cables y conectores tienen una señal continua y que el módulo GPS brinda datos de coordenadas mientras no existan obstáculos sustanciales entre este y el satélite. Aunque no es obligatorio, es muy recomendable utilizar una fuente de poder con protección de subvoltaje para la batería, conexión que involucra la caja de fusibles, y dependiendo del vehículo, puede que requieras usar el tipo de fusible. En este caso, el kit viene con fusibles tipo mini, y la caja de fusibles de nuestro auto usa LP Mini, por lo que toca reemplazar los fusibles del kit con portafusibles apropiados. El kit requiere un punto de ground y 2 conexiones de la caja de fusible, un puerto de energía constante y otro que solo provee energía al encender el carro, por lo cual debemos usar un probador eléctrico o un multímetro para encontrar los puertos que utilizaremos. En cada puerto hay un extremo vivo y uno neutro, es decir, un lado recibe corriente de la batería y el otro no debe tener corriente porque la recibe a través del fusible. Tomen nota de cuál de los extremos del puerto está vivo, pues esto determinará el sentido de conexión del portafusible. La prueba se debe realizar tanto con el motor encendido como apagado, para distinguir los puertos con corriente ininterrumpida. Más adelante les mostraremos los criterios que se deben respetar para una conexión adecuada del kit de cableado. El hecho de que las 3 cámaras estén separadas del espejo resulta conveniente para personalizar la posición de cada una según el vehículo. Las cámaras frontal e interior requerirán un leve ensayo y error de ubicación, pero en cualquier caso se fijarán alrededor del retrovisor. La cámara trasera es a prueba de agua y podemos colocarla tanto en el exterior como en el interior de la cabina. Por supuesto que cada uno tiene sus pros y contras, y este análisis es completamente subjetivo. En este caso, mantendremos todas las cámaras adentro de la cabina de pasajeros. El vehículo de ejemplo para la instalación fue un Kia Cerato 2016, y aunque su dashcam o vehículo tenga características diferentes a las que usamos de ejemplo, la dinámica es casi universal para instalaciones en cabina. Para empezar, montamos la pantalla al retrovisor, y con las bandas de silicona más cortas logramos la tarea. Luego, conectamos el kit de cableado a la caja de fusibles, para asegurarnos de que todo funcionará bien. Y quedamos con las colas de los portafusibles hacia la derecha, según las mediciones realizadas anteriormente. La conexión de ground la logramos con un tornillo próximo a los fusibles.
Antes de fijar las cámaras y GPS a los parabrisas, limpiamos la superficie para maximizar la adhesión con el pegamento. En el caso de la cámara trasera, le anexamos una pieza de montaje que vino en el set. Con la ayuda de un destornillador de precisión, procuramos no interferir con el sistema para desempañar el vidrio. Los 3 cables de video van hacia el espejo, y para esconder los cables empezamos con el de la cámara trasera, en nuestro caso de 33 pies de largo, por lo que quedamos con un rollo considerable que esconder. El cable lo escondemos en la tapicería del techo y detrás de los sellos de caucho de las puertas, los cuales se pueden remover y reajustar con facilidad. Y de esta manera vamos escondiendo el cable desde la puerta trasera, pasando por la puerta delantera hasta llegar al pilar A, y hacemos una pausa en el cable trasero para saltar los cables frontales, que son cortos. La antena GPS la colocamos del lado del copiloto, y el cable se escondió en la parte superior derecha. Los cables de las 3 cámaras rellenaron el centro de la tapicería del techo sobre el retrovisor, a tal punto que el cable de poder tuvo que hacer su recorrido desde el espejo por fuera de la tapicería con ayuda de sujetadores, pero lo más discreto posible. Luego fijamos el controlador de voltaje al parabrisas en la esquina contraria al GPS. Aprovechando que este vehículo no cuenta con cortinas de bolsas de aire, procedimos a soltar con relativa confianza el cobertor del pilar A para continuar el escondite, y de paso otras piezas que nos facilitarán el recorrido hacia la caja de fusibles. En este punto nos faltaba esconder el cable de poder y el rollo del cable trasero. Este último lo introdujimos por la abertura lateral del tablero a la altura de la puerta. Lo colocamos en un punto en que no interfiera con el kit de cableado. Lo amarramos una vez adentro y ubicamos las piezas de tapicería de vuelta a su lugar. El pequeño rollo sobrante del kit de cableado lo introdujimos por abajo hasta que descansara cómodamente próximo a la caja de fusibles. Para darles información más detallada sobre la conexión del kit de cableado y otros temas relacionados de Vivit, estamos trabajando en un blog que encontrarán muy útil como fuente de información. Tan pronto esté disponible, agregaremos el link en la descripción. Finalmente, echemos un último vistazo a la posición de cada periférico, observando tanto por dentro como por fuera, y en caso de estar conformes con todo, podemos dar por completada la instalación. Como último aspecto, para completar el flujo desde la grabación hasta la gestión de los videos, asegurémonos de contar con los elementos de hardware o software que nos permitan explorar, visualizar y compartir algún archivo si la situación lo ameritara. Y ahora sí, hora de poner el sistema a prueba y disfrutar de sus beneficios cuando aplique. Les agradecemos por quedarse con nosotros. Ojalá los tips les hayan sido de utilidad. Hayan optado por el mismo sistema u otro, no teman si un Quidam carece de honestidad. Mientras se sientan seguros tras el volante, no indiferentes ante lo que puede ocurrir, pero si patrañas alguno intenta sugerir, risueños aporten evidencia relevante, inclinando la balanza de Temis a su confín, tornando lo molesto en reconfortante. Manejen con cuidado y hasta la próxima.